a las penas y a las medidas de seguridad, la teoría de las penas. Con esto finalizamos, en tiempo estamos excelentes. Yo creo que con la clase de hoy es posible que en 2 clases más, que sería la próxima semana, estamos finalizando el programa. Y nos quedaría tal vez todavía una clase por lo menos antes de empezar los finales para hacer algún laboratorio. Así que estamos muy, pero muy bien en tiempo. Además, este punto pues ya no es complicado porque ya hemos hablado de alguna manera de él. Ya van a ver ustedes por qué les digo esto. Y esto se refiere pues a las penas y medidas de seguridad. Cuando principié a hablar de la teoría del delito, les decía que los autores, pues especialmente en los principios de la escuela clásica, pues definían el delito como una conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible, y punible. Es decir, la punibilidad la tenían como un elemento positivo y como elemento negativo las excusas absolutorias que nosotros ya las explicamos. Pero en el derecho penal moderno, pues ya los autores se decantan por definir el delito como una conducta humana típicamente antijurídica y culpable. Punto. Ya la punibilidad ya no se estudia como elemento positivo, sino se estudia como consecuencia. Es decir, como lo vamos a estudiar ahorita, en este último punto. En la agenda de hoy, si ustedes ven, tenemos respecto de las penas y medidas de seguridad. Hoy vamos a referirnos únicamente a las penas. Las medidas de seguridad es un punto aparte. Pero pues en cuanto a las penas, tenemos aspectos generales, definición, naturaleza jurídica, características, y la clasificación. Entonces, no nos va a costar mucho explicar esto por cuanto que de alguna manera lo hemos venido repitiendo desde que empezamos nuestro curso. ¿Por qué razón? Porque hablar de las penas es prácticamente hablar del derecho penal mismo. Si hablamos de cuál es el fin de la pena, es hablar del fin del derecho penal. Si hablamos de la naturaleza jurídica de las penas, es hablar de la naturaleza jurídica del derecho penal. Es decir, el derecho penal en sí es el derecho de castigar, pues, de imponer una pena. Y ese derecho, que más que un derecho es una facultad que le asiste única y exclusivamente al Estado como ente soberano. Y eso es lo que nosotros ahora conocemos, y ustedes ya lo saben muy bien y lo comprenden como jus puniendi, el derecho de castigar del Estado. Ese derecho de castigar es exclusivo del Estado. Los particulares no pueden arrogarse esa facultad. Ningún particular, ninguna persona jurídica puede arrogarse el derecho de castigar o de penar, pues en este caso, que le asiste únicamente al Estado. Entonces, partiendo de ahí, decimos, entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las penas? Bueno, cuando hablamos de la naturaleza jurídica de las penas, partimos básicamente de 3 teorías. La primera teoría es la teoría retribucionista. Y esta teoría es la primera que aparece con la escuela clásica. La teoría de la retribución. ¿Qué significa o a qué se refiere la teoría de la retribución? En que la pena
debe ser consecuencia y la única consecuencia de la comisión de un delito. La teoría de la retribución plantea la pena como una retribución que debe imponerse a quien cometió un delito. Y yo les decía, en términos coloquiales y muy sencillos para que ustedes comprendan, toda la teoría de la retribución es quien la hace, la paga. Partiendo de ahí, ustedes ya pueden leer todo lo que los libros dicen de la teoría de la retribución. Quien la hace, la paga. Ese es el meollo del asunto. La teoría de la retribución entonces plantea la pena como un castigo que debe imponerse al delincuente, al quien cometió un delito, para que expíe su culpa, pues, para que pague lo que hizo. Esa es la teoría retribucionista, en términos muy, muy sencillos. Pero una vez que aparece la escuela positiva con postulados contrarios a los de la escuela clásica, los clásicos decían que la pena era la única consecuencia del delito, y ahí aparece la teoría de la retribución. 50 años más tarde, la escuela positivista dijo, no es cierto. La pena no es la única consecuencia del delito, y crearon las medidas de seguridad. Y al crear las medidas de seguridad, crearon otra teoría para fundamentar la pena y denominaron la teoría de la prevención especial. ¿Qué significa y a qué se refiere la teoría de la prevención especial? Esta teoría sostiene que aparte de que la pena pueda considerarse como un castigo para el delincuente, la pena debe ir mucho más allá. La pena debe proyectarse mucho más allá, a rehabilitar, a reeducar, a resocializar al delincuente para devolverlo a la sociedad como un ente útil a ella. Y eso es lo que ellos llaman teoría de la prevención especial. Es prevención especial porque es prevenir especialmente quien la sufre. O sea, no solo imponerle una pena como castigo, no que yendo más allá, esa pena debe conllevar la posibilidad de reeducar, de reformar y de resocializar para devolver a esta persona como un ente útil a la sociedad. Y luego de esa teoría de la prevención especial, después aparece otra teoría mucho más profunda y le llamaron teoría de la prevención general. Y dice, esta teoría de la prevención general sostiene que la pena no solo debe ser un castigo, como decían los retribucionistas. La pena, aparte de rehabilitar, resocializar, reeducar, como decían los de la prevención especial, la pena debe ir más allá, debe ir a prevenir que los que no han cometido un delito, no lo cometan. ¿Y cómo se hace? Es aplicándole la pena a Juan para que no cometa delito Pedro, José y Luis. Es decir, la aplicación de la pena debe ir más allá de ser un simple castigo, y eso lo decía la prevención especial, debe reformar, reeducar, rehabilitar. Pero más allá de eso, dice la prevención general, debe prevenir a la sociedad misma de que no es conveniente, de que no es
para ellos, pues, productivo cometer un delito, porque hay una restricción de bienes jurídicos. Y esto nos lleva inmediatamente a empezar a abordar la definición de qué es una pena actualmente. Es que la pena en sí no es más que la restricción de bienes jurídicos que el Estado está obligado a mantener. ¿Cuáles son los bienes jurídicos más importantes? La vida, el más importante. La libertad, el patrimonio. Ahora vean ustedes cuáles son las penas. Ven, vamos a ver y vamos a llegar en la próxima clase a ver la clasificación de las penas. Pero vamos a ver sin lugar a dudas que entre las penas principales está la pena de muerte, la pena de prisión, la pena de arresto y la pena de multa. Pero yo les voy a decir una cosa, realmente la pena más importante que existe es la pena de prisión, es la más importante. Y casi todo gira alrededor de la pena de prisión. ¿Y qué es la pena de prisión? Es la restricción de la libertad. ¿Y qué es la libertad? Es un bien jurídico tutelado. Entonces, vean ustedes cuál es la naturaleza jurídica de la pena. Está fundamentando entonces en que la pena debe tender a prevenir la comisión de un delito, pero a rehabilitar al delincuente. Ahora, si ustedes se recuerdan cuál era el fin del derecho penal, ¿cómo se define actualmente? ¿Qué fin tiene el derecho penal en sí? No es castigar, que eso era al principio, de acuerdo a los retribucionistas. El fin del derecho penal era infringir un castigo, castigar al que cometió el delito. No, actualmente el fin del derecho penal debe tender a la prevención objetiva del delito y a la rehabilitación efectiva del delincuente. Y es más, si nosotros analizamos cuál es el fundamento legal de la pena en el derecho penal guatemalteco, vamos a ver que estrictamente es lo que estamos diciendo, lo que dice el derecho penal moderno, partiendo de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es normativamente lo más sagrado y lo más alto que tenemos, la Constitución Política. Vean lo que dice el artículo 1. El Estado debe proteger la vida. El artículo 2 debe proteger la libertad y la justicia, impartir justicia. Pero vean ustedes lo que dice el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se refiere al sistema penitenciario. Los centros penitenciarios deben referirse a la reforma, a la reestructuración de los reclusos, del delincuente. Es decir, pues, que esos principios constitucionales de la legislación penal nuestra están en concordancias con los postulados del derecho penal moderno. Ahora ustedes van a decir, pero es que eso no se cumple, es que eso no se... no, pero eso es otra cosa. Nosotros estamos enseñando lo que dicen los libros, lo que dice la legislación penal, lo que dice la Constitución. Ahora, ¿por qué no se da o por qué? Eso es otra cosa, son otros 100 pesos, dirían los mexicanos. Es decir, esos son otras causas y otros análisis que vamos a hacer o que van a hacer ustedes en derecho penitenciario. Es otra cosa. Pero realmente los fines de la pena son, y del derecho penal, los que hemos planteado. Su naturaleza jurídica, obviamente, ya la hemos explicado. Y de ahí, pues, ¿cómo podemos definir lo que es la pena?
Es decir, si ustedes ven la bibliografía, incluso nuestro libro, nosotros planteamos definiciones de varios tratadistas. Por ejemplo, desde la definición que sobre pena da el profesor de Derecho Penal alemán Franz von Liszt, pasando por la definición que da el doctor Santiago Mir Puig, que es profesor eminente de Derecho Penal español. También planteamos la del doctor Raúl Carrancay Trujillo, que es el profesor de Derecho Penal mexicano. Y finalmente planteamos la nuestra, es decir, la que nosotros consideramos podemos decir de lo que es la pena como una consecuencia eminentemente jurídica y debidamente establecida en la ley, que consiste en la privación de bienes jurídicos que imponen órganos jurisdiccionales competentes en nombre del Estado al responsable de la comisión de un delito. Esa es toda una definición técnica estructurada de la que podemos advertir las características de la pena que dicen los libros. ¿Y cuáles son esas características de la pena que dicen los libros? Bueno, y es la primera característica, la pena es un castigo. Independientemente de que la pena tienda a rehabilitar, a resocializar, a reeducar al delincuente, la pena no deja de ser un castigo, no deja de ser una aflicción para quien la sufre. Y es que así es, los códigos penales, aún en los países más sofisticados, más modernos y más desarrollados del mundo, los códigos penales siempre tienen penas. Y la pena va a ser un castigo. No importa dónde esté. Es decir, las penas, la pena no puede ser un reconocimiento, pues no puede ser un premio. ¿Eh? Siempre va a ser un castigo. Lo que pasa es que ese castigo, de acuerdo a la teoría de la prevención especial y a la teoría de la prevención general, debe ir más allá del posible sufrimiento que tenga el delincuente. Debe ir a la rehabilitación, a la resolución, y debe ir más allá todavía, a la prevención general para aquellos que todavía no han cometido delitos. Pero en todo caso, primera característica es un castigo. Una segunda característica de la pena es de naturaleza pública, y eso ya lo explicamos. Solamente el Estado es el que puede imponer una pena en relación y en base a lo que hemos dicho del jus puniendi. El derecho de castigar es una potestad exclusiva del Estado. Ninguna persona, ni individual ni jurídica, puede arrogarse el derecho de castigar, de imponer una pena. Y eso es técnico y legalmente hablando. Claro, ustedes podrán ver que en nuestro medio de cultura general, pues como las personas no saben, y unos no saben y otros tampoco, entonces ven hasta en los parqueos, les decía, vean parqueos, dicen ahí, si deja mal parqueado el carro, se cobrará una multa. Si pierde el ticket que se le da, se le cobrará una multa. ¿A cuente qué? La multa es una pena. Solo pueden cobrar los jueces. Pero llama la atención, pues, porque ellos lo hacen sin mala fe. Pero ustedes, nosotros que somos abogados, que estamos formando, tenemos que entender esto técnicamente hablando. Eso es como decir, mire, usted deja su carro en un parqueo y dice, tiene que dejar la llave. Muy bien, usted deja la llave. Pero vea que hay un rótulo que dice, no respondemos por objetos que haya dejado dentro de su vehículo. ¿Cómo así?
Entonces, cuando usted llegue, ya no está el radio, va a decir, ah, no, pero mire, este es roto. O sea, esto no es así, pues. La imposición de las penas es potestad exclusiva del Estado, de nadie más, a través de los órganos jurisdiccionales, a través de los jueces únicamente, de los jueces penales, y después de haber seguido un proceso por haber cometido un delito, y solamente después de haberse dictado una sentencia, siempre y cuando la sentencia sea condenatoria. Vean todos los requisitos que hay legalmente para imponer una pena. Es que no es fácil decir, mire, aquí por perder el ticket se le va a imponer la pena de multa. ¿Cómo? Eso no es sencillo. Entonces la pena es una consecuencia jurídica, que es otra característica. Debe estar previamente establecida en la ley penal. La pena para imponerse debe ser consecuencia jurídica, debe estar previamente establecida en la ley penal según el principio de legalidad. No hay un crimen, no hay pena sin ley. No hay pena si previamente no está en la ley penal del Estado. Es más, ni los jueces penales, que son los únicos que en nombre del Estado pueden imponer penas, no se las pueden inventar ni sacárselas de la bolsa. Ellos solo pueden imponer las penas que el Código Penal y la ley penal establecen. Es una consecuencia jurídica. Vean que esto es técnico, pues es delicado. Otra característica, la pena es personal. Por supuesto, en la clase anterior, si ustedes recuerdan, estuvimos analizando quién era un sujeto activo en un delito. Y dijimos que los sujetos activos son los que cometen la acción delictiva, la conducta humana delictiva. Y que ello nos lleva a concluir que los sujetos activos solo pueden ser las personas humanas que tienen capacidad y conciencia. Y también dijimos que la discusión en la doctrina era, en aquella oportunidad, si las entidades jurídicas podían ser responsables de la comisión de delitos. Y las primeras discusiones o versiones que se dieron al respecto era que no, por la personalidad que debe tener la pena. Porque le digo, lo que pasa es que aquí hablamos de todas las penas, pero realmente la gente piensa en la pena más importante, que es la pena de prisión. Al final, ¿en qué concluimos en la clase anterior? Que de acuerdo a la legislación penal guatemalteca y al derecho penal moderno, de acuerdo al artículo 38 del Código Penal, sí hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociales y colectivas, pero la imposición de la pena es personal. ¿Qué quiere decir esto? Que penalmente debe responder en una persona jurídica, en una empresa, en una sociedad, solamente la persona que ha realizado los actos materiales propios del delito. Si una empresa se dedica a dejar cajas, a ir a dejar cajas, por ejemplo, cajas de X producto, ustedes pidieron 100 cajas y les dejaron las cajas y cuando las contaron solo les llevaron 80. Es decir, bueno, ¿cómo yo pagué 100 y solo me dejaron 80? Es decir, me defraudaron en 20 cajas. Claro, usted llama a la empresa y la responsabilidad es de la empresa jurídica. Sí, pero esa es la responsabilidad civil. Pero la responsabilidad penal en la imposición de la pena solo la va a tener quien fue el que le fue a dejar las cajas. Él es el responsable de solo haberle dado 80 cuando había pagado 100. Lo que quiero decir es que las penas son personales, pues. Contrario de lo que pasa en civil.
el castigo por hechos delictivos de otros no los puede pagar uno. La responsabilidad penal no se hereda. En civil pasa lo contrario. Se heredan los bienes y las obligaciones. Cuando muere una persona, a sus hijos le deja bienes, pero les puede dejar deudas también. Se heredan las casas, pero también se heredan las deudas que dejó. Pero la responsabilidad penal sí no se hereda. Si alguien está cumpliendo una pena y fallece, ahí terminó todo. No quiere decir que lo que faltaba lo van a cumplir sus hijos, no. Esto es importante que les quede claro. La responsabilidad penal es determinada y es proporcionada. Son dos características. Determinada y proporcionada. La responsabilidad penal en la imposición de la pena es determinada. Vean ustedes, todos los tipos penales dicen en el homicidio, de 15 a 40 años de prisión, de tanto a tanto de multa en otros delitos. Es decir, está determinado. El juez tiene que determinar cuánto. No puede decir condenarlo a prisión, pero sin decir cuánto. Tiene que estar determinado y proporcionado en atención al daño causado. En nuestra legislación penal hasta el día de hoy no existe la pena indeterminada. La cadena perpetua, por ejemplo. Esa no existe, no se puede imponer acá. Hay algunas legislaciones que las tendrán. Acá no, las penas son determinadas. Tiene que decirse cuánto le toca de pena de prisión y cuánto de multa si es que fuere multa también. Y en todo caso debe ser proporcionado. Es decir, vean ustedes, y a eso ya lo estudiamos de acuerdo al artículo 65, el juez va a imponer la pena en atención a un mínimo y a un máximo, dependiendo de las agravantes, de las atenuantes y del daño causado, de la peligrosidad del delincuente, etc. Ahí lo dice el artículo 65. Es decir, debe haber una graduación. La pena debe ser flexible, esa es otra característica. Si debe ser flexible en un mínimo y un máximo, dependiendo. Y finalmente, pues se dice en los tratadistas que la pena debe ser ética, debe ser moral, es decir, que finalmente la pena debe responder, en todo caso, hacer un bien para el que la recibe, no un mal. Debe ser un bien, no solo porque lo va a rehabilitar, lo va a reeducar, sino porque obviamente debe tender no a hacerle un mal, un bien por lo que ha hecho. Eso es una pena ética y moral. Bien, hemos visto pues lo que es la definición, lo que son los elementos característicos, naturaleza, etc. Estamos pendientes de la clasificación de las penas principales y accesorias. Las principales, pena de muerte, pena de prisión, pena de muerte y pena de arresto, y luego las accesorias, que son las inhabilitaciones, especial, absoluta, expulsión del territorio nacional, etc. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Así es que quedamos hasta acá, estimados compañeros. Espero haya sido clara la clase. Los espero entonces el próximo martes. Que pasen buen fin de semana. Se cuidan. Adiós. Gracias, licenciado. Feliz